Al principio ella no lo reconoció en absoluto. Owen Grayson, el poderoso director ejecutivo de la cadena de supermercados Everyday Usave, empujaba una destartalada fregadora de suelos con un descolorido uniforme de conserje y se mezclaba silenciosamente con los demás empleados. Las frías luces fluorescentes inundaban el reluciente suelo. En medio del zumbido constante de la máquina, de repente captó un sonido ahogado y angustiado que provenía del área de caja. Un corazón desgarrador fue contenido con fuerza, por lo que Owen apagó suavemente el depurador, con cuidado de no hacer ningún ruido. Se acercó más, tratando de localizar de dónde venía el ruido. Detrás de la caja número 3, oculto por un estante alto repleto de barras de chocolate y revistas. Una joven negra estaba sentada encorvada en un pequeño taburete, con el rostro enterrado entre las manos. Sus largos rizos estaban atados hacia atrás, y sus auriculares de empleado todavía colgaban flojos alrededor de su cuello, como si ni siquiera hubiera tenido fuerzas para quitárselos. Se quedó en silencio, con el pecho encogido, mientras escuchaba los frágiles y temblorosos susurros de sus lágrimas. Lo he intentado de verdad, tía. Sabes que no puedo faltar ni un turno más. Si lo hago, me recortan las horas. Todavía no he pagado la luz y ahora me advierten de un desalojo. ¿Qué se supone que debo hacer? Se hizo el silencio de nuevo. Owen sintió el peso sobre ella, tan pesado como las luces deslumbrantes del cielo. No les he dicho nada. ¿De qué serviría? Solo les importa la flexibilidad. Pero ¿cómo es flexible tener que estar de guardia día y noche o no vales nada? Otra pausa agonizante. Continuó entre sollozos. Sabes, aquí solo hay dos opciones. Esfumarme o desaparecer para siempre. Mamá se ha ido. He perdido la casa. Ahora ni siquiera sé por qué lucho. Ojalá alguien me viera una sola vez, entendiera cuánto me duele. Solo una vez. Aunque fuera el director general que redactó estas frías políticas. Soltó una risa amarga y se secó los ojos. Pero ya sabes cómo es. Nadie así nunca. Entra por estas puertas. A la gente como ellos no le importan los cajeros, y menos una chica negra pobre como yo. Owen permaneció inmóvil, agarrando el mango de la fregadora. No tenía ni idea de que el hombre del que hablaba estaba a solo unos metros de distancia. Sus palabras eran como cuchillos que se le retorcían en el pecho, y se estremeció al ver la verdad. Durante años, se había enorgullecido de construir una gran empresa, cientos de tiendas, miles de empleados en todo el país. Pero hoy, se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había creado una máquina despiadada, una que aplastó los sueños y la dignidad de trabajadores como la joven que tenía delante. Recordó la reunión de hacía meses en la sede central, cuando los consultores le presentaron la política de horarios flexibles. La había aprobado sin pensarlo 2 veces, atraído por los gráficos y números brillantes, ajeno al hecho de que estaba renunciando a la esperanza de personas como la cajera que tenía delante. Ella permaneció en ese taburete, con una mano agarrando su teléfono y la otra alrededor de su cuerpo tembloroso. Apenas podía distinguir su nombre en la etiqueta maltratada que llevaba prendida en su uniforme, Jasmine Brooks, un nombre que sabía que nunca olvidaría. Después de un momento, Jasmine se secó las lágrimas apresuradamente, respiró hondo y se puso de pie. Se enderezó el uniforme, se ajustó los auriculares y forzó una expresión tranquila antes de regresar a su puesto. Desde la distancia, saludaba a los clientes con su habitual sonrisa amable, como si nada hubiera pasado, como si esas lágrimas nunca hubieran caído. Pero Owen era diferente ahora. Lo que había presenciado momentos antes le dejó una cosa clarísima. Ya no podía ignorar el dolor de sus propios empleados. Acababa de escuchar algo que ningún líder quiere oír. El llanto silencioso e impotente de un trabajador leal y vulnerable, herido por el mismo sistema que él se había enorgullecido de construir. En ese momento, no sabía exactamente qué haría a continuación. Pero Owen Grayson estaba seguro de una cosa. Nunca más podría ignorar a personas como Jasmine Brooks. Porque ahora mismo,
nada importaba más que enmendar el mal que había cometido. Y comprendió que este viaje apenas comenzaba. Cuando Yasmín regresó a su caja, la sonrisa de la joven era mecánica y forzada. Owen permaneció inmóvil a cierta distancia, lo suficientemente lejos como para pasar desapercibido, pero lo suficientemente cerca como para observar. El depurador yacía en silencio a su lado, pero la mente de Owen corría a 1000 por hora. La imagen de Yasmín inclinando la cabeza para ocultar sus lágrimas fue como un puñetazo en el pecho. La culpa lo quemaba como una brasa, abriéndose paso lentamente hasta su corazón, haciéndole imposible apartar la mirada de esta mujer negra que luchaba bajo las frías e inquebrantables reglas que él mismo había impuesto. Owen repitió las palabras ahogadas de la lágrima de Yasmín. Mamá se ha ido. Mi casa se ha ido. Ya ni siquiera sé por qué lucho. Esas palabras resonaban implacablemente, un juicio tácito sobre él. Sintió el peso de 1000 preguntas gritando en su interior. ¿Cómo pudieron las cosas empeorar tanto? ¿Por qué una trabajadora dedicada como Yasmín se veía al borde del abismo por políticas que una vez consideró brillantes? Sin que lo pidiera, su memoria se remontó más de 20 años atrás, a cuando sabe, cada día, era solo una pequeña tienda escondida en un rincón deteriorado de Dayton, Ohio. En aquel entonces, Owen Grayson era un joven apasionado con el sueño de dirigir un mercado de barrio acogedor que tratara a sus trabajadores como una gran familia. Recordaba cada rostro en las cajas registradoras. Ana con su sonrisa radiante. Robert siempre contando chistes. Mary, que se levantaba antes del amanecer cada día para reponer los estantes. Conocía las dificultades que enfrentaba cada uno de sus empleados. Se quedaba hasta tarde durante los recuentos de inventario junto a ellos y ayudaba a cubrir turnos cuando alguien tenía una emergencia familiar. Creía firmemente que la fortaleza de una empresa residía en cómo cuidaba a los trabajadores comunes, personas que la sociedad olvidaba con demasiada facilidad. Pero a medida que el negocio se expandía, todo cambió. Aparecieron pequeñas tiendas por todas partes y la reputación y los resultados de Everyday Subs crecieron rápidamente. La presión para operar con mayor rapidez, eficiencia y rentabilidad aumentó. Owen ya no veía a sus cajeros cara a cara. La gerencia pasó a consultores externos y gerentes profesionales con sofisticados títulos de negocios. Las reuniones de la junta directiva se centraban en gráficos, métricas, rendimiento y ganancias. Los empleados se convirtieron en meros números en informes de recursos humanos fríos e impersonales. Recordaba claramente una de esas reuniones, cuando un consultor llamado David Michei presentó la política de horarios flexibles. Michei la había presentado como una idea brillante. Esto dará a los gerentes un control preciso sobre la eficiencia laboral y optimizará la productividad. Cuantas más horas trabajes, más turnos tendrás. Aquellos con menos horas verán recortes automáticos, por lo que las ausencias inesperadas no descarrilarán las operaciones. Owen aprobó la política sin pensarlo 2 veces. Para él, era solo otra página de cifras persuasivas. Nunca imaginó las consecuencias de que un empleado que necesitara tiempo libre para cuidar a un ser querido enfermo fuera penalizado inmediatamente con una reducción de horas. Serían etiquetados como inflexibles y mordidos pero la empresa los empujaba a situaciones como la de Yasmín, perdiéndolo todo simplemente por mostrar compasión y responsabilidad. De vuelta al presente, Owen observaba a Yasmín inspeccionar diligentemente los comestibles, con los labios curvados en una sonrisa practicada, a pesar de tener los ojos enrojecidos. Cerca de allí, la gerente de la tienda, Linda Martín, conocida por su severidad, observaba a Yasmín con una mirada fría y de desaprobación. Owen reconoció de inmediato el cansancio y la parcialidad en la expresión de Linda, como si Yasmín fuera una molestia que interfería con su visión de la eficiencia perfecta. Se acercó un poco para captar las palabras apagadas de Linda a un joven subgerente. Yasmín se toma otro día libre y le reduciré todas sus horas. No tenemos espacio para trabajadores irresponsables. No me importa si su madre acaba de morir. Dirigimos un negocio,
no una organización benéfica. Esas palabras despiadadas ahogaron a Owen. Sintió que la furia lo invadía, pero aún más una profunda vergüenza, pues se dio cuenta de que, sin saberlo, había empoderado a personas como Linda, gerentes que colocaban las ganancias por encima de todo, incluso de la humanidad. Volvió a mirar a Yasmín. Ella seguía trabajando con silenciosa determinación, enterrando su dolor en lo más profundo de su ser. Aunque invisible para la mayoría, su sufrimiento era tan real para Owen ahora como cualquier herida que hubiera conocido. Respiró lenta y tranquilamente, con la determinación endureciéndose en su interior. No permitiría que Yasmín ni ningún otro trabajador sufrieran más bajo estas políticas. Cueste lo que cueste, haría todo lo posible por escribir esto mal. Ya no se trataba de ganancias. Se trataba de personas. Y Owen sabía que tendría que afrontar la misma herida que él mismo había ayudado a crear con las mismas manos que habían construido el imperio de la salvación cotidiana. Ahora comprendía que la verdadera lucha apenas comenzaba, y estaba listo para dar el paso. Una lucha por la justicia, por la compasión, por trabajadores como Yasmín Brooks. Owen salió lentamente de la tienda. La bata descolorida de conserje le pesaba más que nunca sobre los hombros. Las palabras insensibles de Linda Martín y su mirada indiferente y prejuiciosa hacia Yasmín lo atormentaban, despertando un dolor del pasado. Hacía tiempo que lo había olvidado. Al cruzar el umbral de las puertas de cristal, la imagen de Yasmín permanecía vívida en la mente de Owen. Su delgada figura temblaba con cada sollozo, los ojos desesperados que ocultaba tras una sonrisa forzada cada vez que se acercaba a un cliente. Y él, el jefe de toda la corporación, ahora comprendía con más claridad que nunca que no había presenciado su sufrimiento por accidente. Él lo había provocado directamente. Night se derrumbaba sobre el pequeño pueblo de Lincoln. Owen sentía los pasos delgados al caminar por la calle desierta, mientras las tenues luces de la calle proyectaban largas sombras bajo sus pies. De repente, sus recuerdos lo transportaron más de 20 años atrás, a esa humilde tiendita en una esquina deteriorada de Dayton, Ohio, donde lanzó su sueño con solo unos pocos estantes vacíos y una ambición desbordante. En aquel entonces, Owen Grayson no era el poderoso director ejecutivo que se dedicaba a revisar gruesos informes financieros en una elegante oficina. Era un joven con ojos brillantes y esperanzados, pasión y determinación que le ardía el corazón. Cada mañana era el primero en abrir las puertas, correr las cortinas polvorientas y desempacar los envíos del día. Aquellos días eran duros pero alegres. Conocía a cada cliente habitual por su nombre, la historia personal de cada empleado, incluso los pequeños detalles como quien acababa de dar la bienvenida a un bebé o quien estaba lidiando con una enfermedad. Ese primer ahorro diario no tenía hojas de datos desalmadas, ni políticas frías, ni consultores caros con sonrisas refinadas que realmente no conocían a ninguno de sus empleados. Solo había gente común como Anna, la madre soltera que a veces tenía que salir temprano para cuidar a su hijo, Robert, el joven que soñaba con ser maestro, y Mary, que se despertaba a las 4 de la mañana para hornear productos frescos para todos en la tienda. Formaban parte de la pequeña familia que Owen apreciaba. Siempre que alguien pasaba por momentos difíciles, Owen era el primero en ayudar. Cuando Robert necesitaba dinero para la matrícula, Owen no dudaba en echar mano de los fondos de la tienda y decirle, «Anímate a estudiar. Creo en ti». Cuando la hija de Anna enfermó gravemente, las llevó al hospital en su viejo coche y se sentó fuera de la habitación durante toda la noche, consolando a Anna entre lágrimas. La compasión y el cariño genuino fueron la base que ayudó a que esa pequeña tienda creciera. Los clientes compraban en Everyday Sabe, no solo por los precios justos o la variedad, sino porque sentían la calidez y la sinceridad del dueño y su amable equipo. Pero con el tiempo, el rápido crecimiento llevó al negocio por un camino diferente. Owen se dejó llevar por la expansión y la ambición. Se abrieron nuevas tiendas en una ciudad tras otra, y gestionarlas todas se volvió demasiado para un solo hombre. Llegaron los consultores,
prometiendo hacer las operaciones más eficientes y profesionales. Poco a poco, Owen le cedió la toma de decisiones, confiando en que era la mejor manera de sostener y hacer crecer el imperio que había construido. Al principio, se alegró de ver las cifras de ingresos vertiginosas. Esos brillantes informes financieros y las grandes reuniones de estrategia lo convencieron de que iba por buen camino. Pero poco a poco, se distanció de los trabajadores de primera línea que una vez conoció como familia. Se convirtieron en códigos impersonales en hojas de cálculo, su rendimiento medido por fríos KPI. Y así, sin darse cuenta, Owen no se dio cuenta de que había perdido lo más importante que había construido: su empatía y amabilidad con los trabajadores. Las decisiones de gestión se basaban ahora en cálculos despiadados ideados por consultores como David Michei. Siempre impecablemente vestido, siempre educado, pero sin escuchar la historia real de ningún empleado. Sin que nadie se lo pidiera, Owen repasó mentalmente la última reunión, cuando David le presentó con entusiasmo la política de horario flexible, con gráficos y análisis de productividad para convencerlo de que la aprobara. La había tomado al pie de la letra como la mejor manera de dirigir una gran empresa. Pero ahora, frente a las lágrimas de Yasmín, Owen sintió la dolorosa verdad. En su búsqueda de un crecimiento rápido, había sacrificado a la persona apasionada y cariñosa que una vez fue. Owen se detuvo en la calle en penumbra y alzó la mirada hacia las estrellas lejanas. Se preguntó si sería posible recuperar al hombre que solía ser y sanar las profundas heridas que había infligido a Yasmín y a tantos otros. Una determinación férrea se arraigó en su corazón. Haría todo lo posible por restaurar la compasión y la bondad que una vez definieron la tienda Every Day Sabe, por salvar a Yasmín, por salvar a la empresa y por salvar su propia alma. En ese momento, Owen Grayson comprendió que debía afrontar la verdad que había ignorado durante tanto tiempo, y que solo él debía enfrentarse al frío sistema que había creado sin querer. Al amanecer del día siguiente, Owen llegó a la tienda Every Day Sabe, todavía con su deshilachado y descolorido uniforme de conserje y una gorra calada hasta la cara. Tras una noche sin dormir, supo que no podía irse, no podía fingir que no había visto nada. Empujando silenciosamente la voluminosa fregadora de suelos, se dirigió a la caja, buscando con la mirada esa figura delgada y familiar entre las largas filas de cajas registradoras. Desde el otro lado de la sala, vio a Yasmín. Parecía aún más vacía que el día anterior, con ojeras bajo su escaso maquillaje. Sin embargo, allí estaba, forzando una cálida sonrisa a los clientes que se acercaban a su caja. Owen se movía lentamente por un pasillo cercano, observando cada gesto, una mirada. Se le encogió el corazón al reconocer esa sonrisa, la sonrisa de alguien que ocultaba desesperadamente su desesperación, tan común ahora para esta joven. Cuando la tienda se quedó en silencio, Owen vio a Yasmín echando un vistazo a su teléfono apoyado junto a la caja registradora. Frunció el ceño y le tembló la mano al recogerlo. Desde donde estaba, apenas pudo distinguir una línea de texto rojo en negrita en la pantalla. Última advertencia. El alquiler está vencido. Si no se recibe el pago en 48 horas, se iniciará un proceso de desalojo. Yasmín se tapó la boca con una mano, con los ojos abiertos por el pánico, y luego se apresuró a bloquear la pantalla y guardar el teléfono como si temiera que alguien lo notara. Respiró hondo, se refugió y regresó con una sonrisa frágil para atender al siguiente cliente. En ese momento, Owen sintió como si una mano invisible le apresara el corazón. Impotente, observó a esta empleada dedicada atrapada en una espiral de desesperación, y se dio cuenta de que él, con una sola y fría firma, había empujado a Yasmín a esta situación. El horario flexible. La política que una vez consideró brillante se había convertido en una máquina para aplastar a quienes necesitaban ayuda. Incapaz de calmar su curiosidad ni su culpa, Owen esperó a que Yasmín se escabullera para su descanso y luego se dirigió a la terminal de acceso para empleados. Con solo unas pocas teclas, nada difícil para un director ejecutivo.
Los datos de Yasmine Brooks aparecieron en la pantalla. Concisos, clínicos, inquebrantables. Los números parpadeantes lo dejaron atónito. Tan solo unas semanas antes, Yasmine tenía programadas más de 30 horas semanales. Pero después de tomarse 2 días libres para cuidar a su madre moribunda, el sistema la marcó como inflexible y gradualmente redujo sus horas a solo 10 semanales. Owen se quedó paralizado al darse cuenta de que las hojas de cálculo, tan proféticas, que había aprobado tan ciegamente, tenían consecuencias nefastas, amenazando a esta joven inocente con el desalojo y la ruina. ¿Qué haces?, preguntó una voz sospechosa de mujer a su lado. Era Linda Martín, la severa gerente de la tienda que había visto ayer. Lo miró con los ojos entornados y los labios apretados, como si hubiera entrado en territorio prohibido. Perdona, solo estaba limpiando, balbuceó Owen, haciendo un gesto de limpieza. La mirada de Linda no vaciló, fría por el desprecio. He notado que pasas demasiado tiempo por aquí. Si ya terminaste, sigue adelante. No te contratamos para espiar nuestras operaciones internas. Ella lo vio retirarse con aire de autoridad y arrogancia, luego le susurró a un asistente cercano. Últimamente están contratando a los conserjes más extraños. Alguien debería evaluarlos mejor. Desde detrás de las estanterías, Owen se dio cuenta de que Linda era una de las principales ejecutoras de esta política despiadada, utilizando horarios flexibles para eliminar a cualquier empleado problemático, todo ello sin asumir responsabilidad personal. Y lo peor de todo es que ella realmente creía que tenía razón, que estaba dirigiendo una tienda modelo en el sistema Every de Usave. Esa tarde, Owen volvió a observar a Yasmine desde la distancia mientras ella entraba a la sala de descanso y se desplomaba en una esquina, exhausta y totalmente en shock. Se cubrió la cara y sus hombros temblaron. Esta vez no pudo contener las lágrimas. Sin embargo, en el momento en que entró una compañera de trabajo, se secó rápidamente los ojos, forzando una débil sonrisa y diciendo que estaba bien. Ver a Yasmine tan destrozada llenó a Owen de una rabia impotente ante la despiadada verdad. Empleados trabajadores como ella estaban siendo aplastados por el sistema frío que una vez construyó con orgullo. Su corazón latía con fuerza. Ya no podía negarlo. En última instancia, él fue el responsable del dolor que sufrió Yasmine. Y en ese instante decidió que era hora de ponerse de pie y hacer las cosas bien, sin importar el costo. Esa noche, después de que las últimas luces de la tienda Save se apagaran, Owen se sentó en silencio en el pequeño escritorio de su habitación de hotel. El frío resplandor azul de la pantalla de su computadora portátil traza líneas de preocupación en su rostro. La sonrisa forzada de Yasmine lo perseguía como un brutal recordatorio de las terribles consecuencias que su otrora perfecto sistema de gestión había causado. Incapaz de soportarlo más, Owen abrió el panel de recursos humanos de la empresa para investigar. Apareció una larga lista de nombres y perfiles, cada uno marcado como horario reducido o marcado como inflexible. Su corazón se hundió cuando notó el patrón. La mayoría eran empleados de color o personas que enfrentaban serias dificultades personales. Hizo clic en cada archivo y detrás de cada estadística fría había una historia desgarradora. Alicia Turner, una empleada negra reconocida por su confiabilidad, había perdido más de la mitad de sus horas después de tomarse un solo día libre para cuidar a su hijo enfermo. Miguel Sánchez, un miembro del equipo latino, fue etiquetado como inestable cuando tuvo que apresurarse a regresar a casa después del accidente de su esposa. Los cuentos continuaron interminablemente, revelando la cruda verdad. El sistema automatizado no era simplemente impersonal. Gerentes como Linda Martín lo utilizaban como arma para purgar a cualquiera que consideraran inconveniente. Owen vio un memorando interno de Linda en su ayuda. Si un empleado toma más de 2 días libres en un mes, márquelo como inestable. No necesitamos excusas personales que afecten el rendimiento de la tienda. Recuerde, esto es un ahorro diario, no una obra de caridad. Sus palabras le provocaron escalofríos. Se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había desatado un monstruo,
uno que los gerentes desalmados podían usar para expulsar a los trabajadores sin tener que despedirlos directamente. En lugar de eso, estrangularon silenciosamente sus horas, obligando a la gente a renunciar por desesperación y vergüenza. Un tsunami de ira y vergüenza se apoderó de Owen, pero sabía que la culpa por sí sola no sería suficiente. Tuvo que actuar de inmediato para afrontar el daño que había causado. A la mañana siguiente, Owen regresó a Everyday Sabe con su maltratado uniforme de conserje. Esta vez buscó a Yasmín. A mitad de su turno, la vio entrar a la sala de descanso, pálida y con los ojos hundidos. Él se unió a ella en silencio, fingiendo ordenar el área alrededor de su pequeña mesa donde ella tomaba café instantáneo. Larga noche a noche, aventuró Owen, manteniendo su tono casual. Sobresaltada, Yasmín levantó la mirada y ofreció una sonrisa forzada pero educada. Está bien. El trabajo siempre está ocupado. Owen acercó una silla y se inclinó con genuina preocupación. He estado aquí unos días y he oído mucho. La gerencia parece bastante estricta. Yasmín dudó y luego suspiró. Sí, pero no es la tienda. Es la política de la empresa. Se promocionaron como flexibles y geniales, pero en realidad es lo opuesto. ¿Cómo es eso? Owen preguntó, su voz firme a pesar de la culpa que asentía en su estómago. Ella bajó la mirada hacia su café, mientras sus dedos giraban alrededor de la taza. Dicen que los horarios flexibles hacen que las cosas sean más convenientes. En realidad, si no puedes trabajar cuando te lo exigen, incluso en tu día libre o durante una emergencia familiar, te marcan como descartable. Luego el sistema comienza a reducir tus horas poco a poco hasta que no puedes sobrevivir. Owen permaneció en silencio. Cada palabra le apuñalaba el corazón. Eso es horrible, susurró. Yasmín esbozó una sonrisa triste y amarga. Mi mamá falleció hace unas semanas. Me tomé 2 días libres para estar con ella. Solo 2 días. Eso fue suficiente para que el sistema me etiquetara como inflexible. Ahora solo tengo unas pocas horas cada semana. No puedo pagar el alquiler. Se ha cortado la electricidad. No sé cuánto tiempo más podré continuar. Su voz tembló. ¿Y la peor parte? Nunca te lo dicen directamente, simplemente recortan tus horas de trabajo silenciosamente, empujándote a que lo dejes por tu cuenta. No te despiden, pero te hacen sentir tan inútil que te vas. Eso es lo más aterrador. Owen vio el dolor en sus ojos y supo que no podía demorarse más. Yasmín aún no sabía que el hombre con el que estaba hablando era el director ejecutivo responsable de sus dificultades. Pero Owen comprendió que era hora de dar un paso adelante y enfrentar la brutal realidad que había creado sin saberlo. Porque ahora Owen Grayson sabía que ya no podía quedarse de brazos cruzados mientras personas como Yasmín eran aplastadas por un sistema frío e inquebrantable. Tenía que actuar de inmediato y sin dudar para arreglar las cosas, sin importar el coste. La historia de Yasmín pareció congelar el aire a su alrededor. Owen se sentó en silencio frente a la joven, su corazón latía tan fuerte que sentía como si cada palabra que ella acababa de pronunciar perforara la herida que él había infligido en su propia alma. Yasmín mantuvo la cabeza gacha y sus dedos agarraron inconscientemente la taza de café frío. Sus ojos mostraban una resignación cansada, como si se hubiera acostumbrado a que a nadie le importara realmente su historia. Owen se aclaró la garganta suavemente, tratando de romper la tensión. Él la miró con genuina compasión. ¿Por qué sigues aguantando esto si te tratan tan mal? Sé que hay otros lugares en la ciudad que tratan mejor a los empleados. Yasmín levantó la vista sorprendida. Claramente no esperaba que un conserje callejero hiciera semejante pregunta. Entonces ella logró esbozar una sonrisa dolorosa. ¿Crees que no he pensado en eso? Pero sabes, a veces la única opción que tenemos es soportar. No necesito un trabajo de ensueño ni un salario de fantasía. Solo necesito un lugar de trabajo decente. En algún lugar donde no me siento completamente invisible. La palabra invisible golpeó a Owen como un golpe aplastante. Yasmín no tenía idea de que el hombre que tenía frente a ella era Owen Grayson,
el mismo director ejecutivo que había firmado la fría política que la estaba enterrando. Y muchos otros. Sin embargo, su sensación de invisibilidad dentro del sistema en el que una vez confió tan completamente le hizo ver la profundidad de su culpa. ¿Por qué dices que eres invisible? Owen preguntó en voz baja, con la voz cargada de dolor. Yasmín dejó escapar un suave suspiro y miró fijamente a través de la pequeña ventana. Mira, llevo trabajando aquí casi 2 años. Siempre lo he dado todo. Nunca llego tarde ni un minuto. Siempre soy educada y alegre con los clientes. Pero en cuanto me tomo un tiempo libre para algo realmente importante, me consideran inútil. No quieren saber por qué. No les importa escuchar. Solo soy un número, un dato en su sistema. Cuando les parezco un inconveniente, me eliminan reduciendo mis horas hasta que no puedo sobrevivir. Para ellos, no soy nada, soy totalmente invisible. Su voz temblaba y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero se las tragó. No quería mostrar debilidad delante de una desconocida. No necesito una vida lujosa. Solo quiero un lugar donde pueda despertar cada día sin el miedo a que me quiten más horas. Quiero un trabajo donde me traten como una persona real, no como una estadística sin alma. Owen se quedó sin palabras. Las palabras de Yasmín le habían mostrado por primera vez la cruda realidad del grave error. Había creado sin querer. Cada frase era como una daga que desprendía las capas de orgullo que una vez sintió por el éxito cotidiano de Sabe. Creía que el sistema de gestión automatizado era la clave del crecimiento y la eficiencia. Pero ahora, en esa habitación estrecha, a través de los ojos heridos de Yasmín, veía con claridad que había construido una máquina despiadada que aplastaba los sueños y la dignidad de personas devotas como ella. Un momento después, Yasmín se levantó y forzó una leve sonrisa. Lo siento. Probablemente te he agobiado bastante. Gracias por escucharme quejarme. No, gracias, respondió Owen con seriedad, mirándola a los ojos con profunda gratitud. Yasmín no comprendió del todo lo que quería decir, pero asintió cortésmente y luego regresó a su turno, sonriendo a pesar del dolor como si su conversación nunca hubiera sucedido. Esa noche, Owen regresó a su habitación de hotel, un hombre cambiado. Se sentó frente a su computadora, leyó con los ojos entrecerrados por la falta de sueño y las manos temblorosas mientras comenzaba a escribir las palabras más importantes de su vida. Una carta oficial en la que renunciaba a la política de horario flexible que una vez había defendido. En la carta, declaraba con firmeza que el sistema había fomentado la insensibilidad y la crueldad, despojando a cada persona de su humanidad y compasión. No se limitó a abandonar la política. Se comprometió a liderar personalmente la creación de un sistema de gestión más justo y empático, uno que escuchara de verdad a cada empleado. Sus dedos volaban sobre el teclado, cada frase mesurada y resuelta. Cuando terminó, supo que esta decisión sacudiría a toda la corporación y probablemente provocaría una feroz resistencia de quienes se beneficiaron del antiguo régimen. Pero él no dudó. Owen Grayson, el hombre que sin querer había desatado un sistema inquebrantable, ahora era plenamente consciente de su fechoría. Y comprendió que para salvar a personas como Yasmín Brooks, todo tenía que empezar con esta carta. Una carta que cambiaría Everyday Sabe para siempre. A la mañana siguiente, el ambiente en Everyday Sabe era diferente. Un elegante coche negro, uno que nunca antes había aparecido en esta pequeña tienda, se detuvo justo en la entrada principal. Un hombre salió, se alisó el traje pulcro y caminó con determinación hacia la puerta principal. Su mirada era tranquila pero resuelta, un marcado contraste con el cansado conserje que Yasmín había visto el día anterior. Las puertas automáticas de cristal se abrieron y entró Owen Grayson, ahora claramente identificado como el director ejecutivo de la cadena de supermercados Everyday Sabe. Por un instante, todo dentro de la tienda se paralizó. Los cajeros se detuvieron a mitad de la transacción. Los subgerentes se detuvieron confundidos, y los clientes se giraron para contemplar la imponente figura que solo habían visto en fotos de prensa.
Detrás de Owen había un puñado de empleados de alto rango, incluido el gerente regional, Jeffrey Collins. El rostro de Jeffrey palideció de tensión, retorciéndose las manos con ansiedad. Cerca, Linda Martín permanecía rígida como si acabara de presenciar una pesadilla a plena luz del día. Miró a Owen un instante antes de bajar la vista, incapaz de sostener la mirada autoritaria de su director ejecutivo. Owen se situó en el centro de la tienda y recorrió con la mirada a cada empleado. Cuando su mirada se posó en Yasmín, ella lo reconoció de inmediato, aunque no se parecía en nada al conserje con el que había hablado ayer. Su corazón latía con fuerza, una oleada de pánico y desconcierto la invadió. La voz de Owen resonó, cálida pero autoritaria. Quiero que todos los empleados se reúnan aquí ahora mismo. Hay asuntos importantes que necesito tratar con ustedes. En un instante, la tienda quedó tan silenciosa que se podía oír cada latido. Los empleados se reunieron alrededor del director ejecutivo con los que nunca esperaron encontrarse en persona. Algunos susurraban ansiosos, mientras que otros observaban a Owen con curiosidad y admiración. Owen miró a Yasmín y asintió. Yasmín, por favor, quédate aquí. Lo que voy a decir te concierne directamente. Yasmín sintió que le flaqueaban las piernas, pero se recompuso y dio un paso al frente. Las miradas curiosas y escrutadoras de compañeros y gerentes la inquietaban. Sin embargo, también percibió una genuina calidez en los ojos de Owen. Quiero empezar por disculparme con todos ustedes, dijo Owen con tono firme y sincero. Recientemente, esta empresa ha causado, sin querer, un profundo daño a muchos empleados leales. La política de horario flexible, que antes se consideraba tan efectiva, se ha convertido en una herramienta fría y despiadada que ha asfixiado vidas. Yo personalmente aprobé esa política. Y hoy, estoy aquí para admitir ese error delante de todos ustedes. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Nadie esperaba que un poderoso director ejecutivo reconociera públicamente su error en un entorno tan modesto. Linda Martín inclinó aún más la cabeza, con el rostro enrojecido por la vergüenza. La mirada de Owen se suavizó al volverse hacia Yasmín. Yasmín, ayer me dijiste que te sentías invisible en el trabajo. Esas palabras me hicieron darme cuenta de que nosotros, los líderes de esta empresa, han olvidado lo más importante: la compasión y el respeto por cada empleado. Yasmín se llenó de lágrimas. Miró a Owen, sintiéndose realmente comprendida por primera vez. Owen continuó, con la voz cada vez más fuerte. No puedo deshacer el pasado, pero a partir de ahora me comprometo a restaurar la justicia y la empatía en SABE todos los días. La política de horarios flexibles queda revocada de inmediato. A partir de hoy, todas las decisiones sobre horarios serán tomadas por los gerentes directos, basándose en las circunstancias individuales de cada trabajador. Jeffrey Collins, el gerente regional, intervino apresuradamente, con la preocupación grabada en el rostro. Pero señor Grayson, eso dificultará mucho la gestión eficaz. El antiguo sistema, por estricto que fuera, ofrecía buenos resultados. No, señor Collins, Owen, interrumpió con firmeza, con la mirada fija en el acero. La eficiencia no puede justificar la insensibilidad ni la injusticia. Dirigimos una empresa de personas reales, no una máquina sin alma. Nunca más permitiré que los empleados vivan con miedo. La tienda se sumió en un profundo silencio. Jeffrey bajó la cabeza, sin atreverse ya para discutir. Linda permaneció rígida, con el rostro pálido, al darse cuenta de que las consecuencias de sus actos la rodeaban. Owen examinó la sala una última vez y luego suavizó el tono. Quiero que todos comprendan que, a partir de hoy, las cosas cambiarán. Nadie en Everyday SABE volverá a sentirse invisible. Me aseguraré personalmente de que así sea. Su mirada se encontró con la de Yasmín, llena de genuina determinación. Yasmín, gracias por ayudarme a ver mi error. Gracias a ti, entiendo que Everyday SABE debe cambiar desde su esencia.
Y ese viaje comienza hoy. Yasmín asintió, con lágrimas aún rodando por sus mejillas. Pero eran lágrimas de esperanza y confianza, sabiendo que a partir de ese momento ya no sería invisible. Y Owen Grayson, el poderoso director ejecutivo, la defendería a ella y a todos los demás empleados de la empresa. El aire dentro de Everyday Sabe se sentía completamente quieto. Todas las miradas fijas en Owen Grayson. Sus palabras aún resonaban en la mente de todos, pesadas pero rebosantes de esperanza. Yasmín se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza mientras miraba con asombro al hombre que nunca esperó. Mira aquí, y ciertamente nunca imaginó que se levantaría y reconocería sinceramente su error. Owen se acercó un paso más a Yasmín, con una mirada amable, pero cargada del profundo dolor de quien asume plenamente su responsabilidad. Con voz tranquila pero decidida, dijo: Yasmín, quiero disculparme personalmente contigo por todo lo que has soportado. La política de horario flexible, que parecía una herramienta útil, en realidad te ha causado a ti y a muchos otros grandes dificultades, y soy yo quien la firmó. Yasmín abrió mucho los ojos, sus labios temblaron, incapaz de hablar. Por un momento, se le paró el corazón al darse cuenta de que el hombre que tenía delante era el mismo conserje que la escuchó en silencio llorar en ese rincón oscuro hacía unos días. El poderoso director ejecutivo se había disfrazado de un empleado común y corriente para comprender de verdad su dolor. «Sabes», continuó Owen, con la voz entrecortada por la emoción. «Te vi romper a llorar detrás de la caja registradora cuando recibiste la orden de desalojo. Escuché cada palabra que susurraste, que sentías que a nadie le importaba, que eras completamente invisible en este sistema. Esas palabras me despertaron, me hicieron ver que había creado un sistema inhumano, uno que dañaba a personas devotas como tú». Yasmín se llevó una mano temblorosa a la boca, con lágrimas corriendo por su rostro. No podía creer que, de entre miles de empleados de esta empresa, el director ejecutivo fuera el primero en ver realmente su sufrimiento oculto. Abrumada por la gratitud, se quedó sin palabras. A su alrededor, los empleados estaban igual de atónitos. Intercambiaron miradas de asombro y luego observaron cómo un profundo respeto y emoción se extendían entre ellos. Por primera vez, presenciaron al líder más poderoso de la empresa inclinar humildemente la cabeza, admitir su error y ofrecer una sincera disculpa a un simple cajero. Ninguno de ellos jamás creyó que verían este momento. «Sé que ninguna disculpa puede borrar lo que has sufrido», dijo Owen con voz fuerte y decidida. «Pero te prometo que, de hoy en adelante, haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que nadie más aquí sufra lo que tú has sufrido. Construiremos un nuevo entorno de trabajo donde cada empleado sea visto, escuchado y respetado». Detrás de él, Linda Martín permanecía en silencio, con el rostro pálido y los labios apretados, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Jeffrey Collins, el gerente regional, inclinó la cabeza. El miedo y la responsabilidad se palpaban en cada músculo. Los demás empleados sintieron la magnitud de este momento, un punto de inflexión en la historia de las salvadas diarias. Owen colocó suavemente la mano sobre el hombro de Yasmín, un gesto de genuina empatía y respeto que la conmovió más que nada. La miró a los ojos y dijo con sinceridad: «Gracias, Yasmín. Tu fuerza me ayudó a reconocer mi error. Me has demostrado que el verdadero éxito no se mide con las cifras de un balance, sino con la amabilidad y la justicia que brindamos a cada persona». La tienda parecía estar llena de una nueva emoción, una poderosa mezcla de confianza, respeto y esperanza. Yasmín asintió, aún con lágrimas en los ojos, pero ahora una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Prueba de que se había quitado un gran peso de encima. «Señor Grayson», susurró finalmente Yasmín, con la voz temblorosa por la emoción. «No sé qué más decir excepto, gracias de todo corazón. Lo que has hecho hoy, nunca lo imaginé. Solo espero que a partir de ahora nadie más en esta empresa tenga que sufrir como yo». Owen asintió con firmeza. «Te lo prometo, Yasmín,
A partir de hoy todo cambiará. Me aseguraré personalmente de que cada empleado sea tratado con la mayor justicia y humanidad. Se inició un aplauso suave pero sentido, que fue creciendo hasta que toda la tienda se hizo eco de él. Los empleados se reunieron alrededor de Yasmín y Owen. Muchos se conmovieron hasta las lágrimas. Nadie olvidaría jamás este momento. El momento en que el líder más poderoso de la empresa se atrevió a inclinarse, disculparse y comprometerse a cambiar por el bien de sus trabajadores más vulnerables. En ese instante, Owen supo que había hecho lo correcto. Aunque era solo el primer paso, comprendió que su viaje de transformación y el de todos los días de Sab apenas estaba comenzando. Pero estaba listo porque finalmente había comprendido lo que realmente importaba. Las personas siempre deben estar por encima de los números o las ganancias, y él estaba dispuesto a dedicar su vida a defender ese principio. Los aplausos en el interior de Everyday Sabe acababan de apagarse cuando el señor Michael Owens, el gerente local que había estado en silencio hasta ese momento, se aclaró la garganta, rompiendo el silencio cargado. Señor Grayson, comenzó, intentando sonar tranquilo y seguro. Agradezco tus buenas intenciones, pero debes entender que la política de horarios flexibles no se adoptó por capricho. Dirigimos una gran empresa, y la eficiencia y la rentabilidad son primordiales. Dio un paso adelante sosteniendo una pila de gráficos y estadísticas de rendimiento. Su voz se hizo más fuerte mientras inspeccionaba la tienda. Desde que implementamos esta política, la productividad general de la tienda ha aumentado un 30%. Los costos operativos han disminuido significativamente y la eficiencia de la gestión ha mejorado notablemente. No creo que podamos desperdiciar estas ganancias por unos pocos casos excepcionales como el de Yasmín. La tensión regresó a la habitación. Los empleados intercambiaron miradas preocupadas. Yasmín sintió que se le apretaba el corazón y miró hacia abajo como si hubiera vuelto a la invisibilidad. Entonces Owens habló, su tono firme y poderoso, cada palabra como una cuchilla afilada que cortaba la indiferencia del viejo sistema. Señor Owens, ese es precisamente el problema. Nuestra obsesión por los números, las ganancias y la productividad ha convertido a nuestros empleados en figuras sin alma en lugar de tratarlos como seres humanos. Yasmín no es una excepción. Ella es la evidencia más clara de que este sistema está fundamentalmente roto. El rostro del señor Owen palideció, con un destello de vergüenza en sus ojos, pero irguió los hombros y respondió, Señor, solo sigo la política de la empresa. No podemos hacer demasiadas excepciones individuales o la empresa perderá su eficiencia y disciplina. Owen lo miró con una fría y autoritaria mirada. Eficiencia. Luego, mire las consecuencias que usted llama eficiencia. ¿Alguna vez ha mirado a los ojos a los empleados cuyas horas ha recortado? ¿Ha presenciado su desesperación cuando no pueden pagar el alquiler o cuando pierden a un ser querido y aún les preocupa que los tachen de inflexibles? Señor Owens, si su supuesta eficiencia se basa en el sufrimiento y las lágrimas de sus empleados, entonces no es eficiencia en absoluto. Es inhumanidad. El señor Owens guardó silencio, atónito de que el director ejecutivo reaccionara con tanta vehemencia a lo que él consideraba argumentos irrefutables. El personal que lo rodeaba lo miró con una mezcla de decepción y enojo. Se sintió aislado entre la multitud. Owen se dirigió a todos, con la voz suavizada, pero aún con fuerza. Eso es. Por eso, con efecto inmediato, elimino la política de horarios flexibles. A partir de hoy, cualquier cambio en el horario de un empleado ya no se decidirá mediante un sistema automatizado, sino por gerentes directos que tendrán en cuenta la humanidad, la equidad y las circunstancias de cada individuo. Quiero que todos los presentes entiendan que no estamos aquí solo para generar ganancias. Estamos aquí para construir un lugar de trabajo humano y justo. La tienda estalló en un aplauso cordial. Esta vez, el aplauso fue abrumador. Muchos empleados lloraron conmovidos, sintiéndose por primera vez realmente vistos y apoyados por su líder más alto. Yasmín se quedó de pie,
con lágrimas aún brillando en sus mejillas mientras sus compañeros se acercaban con abrazos sinceros y palabras de consuelo. Linda Martín permaneció en un rincón apartado, con el rostro marcado por el arrepentimiento, como si acabara de darse cuenta de cuánto había herido su fría indiferencia a Yasmín y a tantos otros. Un colega mayor se acercó a Yasmín y le tomó la mano con delicadeza. Yasmín, todos admiramos tu valentía. Si no hubieras compartido tu historia, ninguno de nosotros habría tenido la fuerza para hablar. Arriba. Ahora todo cambiará. Yasmín miró a sus compañeros de trabajo, con calidez y gratitud inundando su corazón. Por primera vez, después de meses de desesperación, supo que no estaba sola. En ese preciso instante, soportaba el mayor dolor de su vida. Finalmente recibió la empatía y el apoyo que siempre pensó que tendría que afrontar sola. Owen observó cómo se desarrollaba la escena, sintiéndose más ligero que en años. Sabía que la batalla contra un sistema despiadado sería larga, pero ahora tenía una poderosa motivación para seguir adelante. Enfrentaría todos los obstáculos para proteger a empleados como Yasmín, asegurándose de que la salvación diaria se convirtiera en un lugar donde la compasión y la justicia siempre fueran lo primero. Porque Owen Grayson comprendió por fin que una empresa exitosa nunca debe sacrificar la dignidad humana por ganancias desalmadas, y estaba listo para usar cada gramo de su poder y energía para defender y reconstruir ese principio. A partir de hoy, al aplaudir, Owen se acercó a Yasmín una vez más, con una expresión más cálida y confiada que antes. En su mano sostenía una pequeña placa, simplemente, diseñado, pero inconfundiblemente solemne. Todas las miradas en la tienda se volvieron hacia ellos, el aire cargado de esperanza y anticipación. Owen colocó con cuidado la placa en las manos de Yasmín y habló, con voz clara y decidida para que todos pudieran oír. Yasmín, quiero que seas la primera persona en exhibir esta placa aquí en Everyday Usave. Este es mi compromiso oficial, no solo contigo, sino con todos los empleados de esta empresa. Nunca olvidaremos que este lugar de trabajo existe primero para las personas, no para las máquinas. Temblando, Yasmín aceptó la placa y leyó en voz alta la inscripción, cada palabra grabada con sinceridad y fuerza. Este es un lugar de trabajo para las personas. Aquí cada empleado es escuchado, respetado y protegido. Lágrimas de alegría corrieron por las mejillas de Yasmín. Pero no eran lágrimas de desesperación ni soledad. Eran lágrimas de liberación y una esperanza intensa, que marcaban el comienzo de un capítulo completamente nuevo en su vida. La colocaré justo en la entrada, dijo Yasmín en voz baja, con la voz temblorosa por la emoción. Para que todos los que entran sepan lo que representamos. Sus compañeros de trabajo estallaron en aplausos una vez más, sus sonrisas más brillantes y genuinas que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, realmente sintieron que se estaba produciendo un cambio positivo. Impulsados por la promesa más poderosa de su líder más alto. Mientras sus compañeros celebraban, Yasmín llevó la placa a la puerta principal. Ella lo colocó cuidadosamente en su lugar de honor y la tienda estalló en aplausos entusiastas nuevamente. Uno por uno, los empleados se acercaron para agradecerle y abrazarla. Su renovada camaradería disipó la tristeza de los meses pasados. Incluso aquellos que alguna vez habían soportado la fría política en silencio, ahora dieron un paso adelante para compartir luchas privadas que nunca antes se habían atrevido a expresar. La señora Margaret, empleada de muchos años, tomó la mano de Yasmín y dijo entre lágrimas, «Gracias, Yasmín. Si no hubieras tenido el valor de hablar, quizá nunca hubiéramos visto este día. Había pensado en renunciar bajo tanta presión, pero ahora quiero quedarme y seguir dando lo mejor de mí». Rebosante de gratitud, Yasmín solo pudo estrechar la mano de Margaret con fuerza, con el corazón henchido de orgullo y la convicción de que, a partir de ese día, formaría parte de la construcción de un lugar de trabajo más amable y humano donde todos fueran escuchados y respetados. Desde el otro lado de la tienda, Linda Martín observaba en silencio,
con el rostro demacrado por el remordimiento al darse cuenta de lo mucho que su propia frialdad había herido a los compañeros que antes solo veía como números. Ahora comprendía que debía cambiar, no solo para sobrevivir en este nuevo entorno, sino para recuperar la humanidad que había perdido hacía mucho tiempo. Cerca de allí, Michael Owens y Jeffrey Collins permanecían de pie, inclinados, reconociendo que la era de las estadísticas desalmadas había terminado. El ambiente se había transformado por completo. Los empleados que antes vivían con miedo y estrés ahora se saludaban como familia. La vida fluía libremente. Ya nadie ocultaba sus dificultades personales, y risas genuinas y charlas amistosas llenaban los pasillos, borrando la sombra del pasado. Para Yasmín, hoy era un verdadero nuevo comienzo. No solo un nuevo comienzo en el trabajo, sino el inicio de una nueva vida en la que nunca más se sentiría invisible ni temerosa. Fue Owen Grayson, el director ejecutivo más poderoso de la compañía, quien le dio esta oportunidad, y se prometió no desperdiciarla. La gratitud la inundó, reforzada por un renovado sentido de responsabilidad. Mantener este espíritu, proteger los valores de la humanidad recién restaurados y ser la voz de esta revolución humana en Everyday Sabe. En ese momento, Yasmín supo que ya no era solo una humilde cajera. Ahora era parte crucial de un gran cambio, impulsado por la sincera promesa de Owen Grayson de que, de hoy en adelante, este lugar siempre sería un lugar de trabajo para las personas. Esa noche, después de que Everyday Sabe cerrara y el personal se marchara con una alegría indescriptible, Owen regresó a su oficina en la sede corporativa. La sala estaba en silencio. Bañado por la suave luz de una lámpara de escritorio, iluminaba el espacio de trabajo donde se sentaba a reflexionar en silencio. El cansancio aún persistía en su rostro, pero sus ojos ardían con una determinación nunca antes vista. Respiró hondo, abrió su portátil y comenzó a escribir la carta que sabía que sacudiría a toda la empresa. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado, cada línea surgía fuerte, clara y sentida. A todos los empleados de Everyday Sabe, les escribo esta carta con la mayor sinceridad y seriedad. En los últimos días, he tenido la oportunidad de presenciar y escuchar personalmente las historias de quienes trabajan en la misma empresa que una vez construí con orgullo. He descubierto que la verdad es difícil de digerir. Sin darnos cuenta, hemos causado un profundo daño a muchos empleados con políticas que creíamos eficaces. Fui yo quien aprobó la política de horario flexible y reconozco plenamente el grave error que cometí, aunque creada con buenas intenciones. En realidad, se ha convertido en un instrumento frío y despiadado que ha infligido dolor, presión y desesperación a los leales trabajadores. Un dolor que ninguno de nosotros debería tener que soportar jamás. Owen hizo una pausa, con la imagen de las lágrimas silenciosas de Yasmín aún fresca en su mente, y luego insistió, con un tono cada vez más decidido. Antes creía que centrarme únicamente en la eficiencia, las ganancias y las atractivas cifras de nuestros informes financieros garantizaría el crecimiento de nuestra empresa. Pero ahora entiendo que el verdadero éxito nunca se mide solo con cifras desalmadas. El verdadero éxito proviene de fomentar un lugar de trabajo amable y humano donde cada empleado se sienta escuchado, respetado y protegido. Por lo tanto, les prometo a todos que, con efecto inmediato, todos los ahorros diarios experimentarán una transformación profunda. Las viejas políticas perjudiciales serán abolidas de inmediato. Todas las decisiones sobre personal y horarios serán tomadas con cuidado por personas, no por fríos algoritmos. Reconstruiremos nuestra cultura corporativa para que la empatía, la compasión y la justicia sean siempre nuestras principales prioridades. Hizo otra pausa, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. Sabía que esta carta provocaría resistencia. Algunos en la alta dirección se resistirían, aferrándose a las ganancias y las métricas por encima de todo. Pero ya no les temía. Lo comprendía con más claridad. Más que nunca, lo correcto. Respirando profundamente para tranquilizarse, concluyó con las palabras más sinceras que pudo encontrar.
Le debo mi más profundo agradecimiento a Yasmine Brooks, cuyo coraje me ayudó a reconocer el mayor error de mi liderazgo. Su historia me ha demostrado que una empresa solo puede tener éxito cuando sus líderes priorizan a las personas. Creo que Everyday Sabe no solo superará este difícil capítulo, sino que se erigirá como un ejemplo de humanidad y justicia en el lugar de trabajo. Juntos construiremos ese futuro y es un honor para mí acompañarlos en este viaje vital. Con toda sinceridad, Owen Grayson, CEO de Everyday Sabe. Sin dudarlo, pulsó el botón de enviar, despachando la carta a toda la empresa. En cuestión de minutos, estaba en las bandejas de entrada de miles de personas, desde altos ejecutivos hasta trabajadores de primera línea. Reclinándose en su silla, Owen cerró los ojos y exhaló profundamente, con una mezcla de alivio y anticipación que lo recorrió. Mañana traería reuniones difíciles y una feroz oposición, pero estaba decidido a no echarse atrás. Le había hecho una promesa a Yasmine, a sí mismo y a todos los empleados de Everyday Sabe. Sabe que de ahora en adelante, la amabilidad y la compasión siempre serían lo primero, y que haría lo que fuera necesario para cumplir esa promesa. Los poderosos compromisos de la carta de Owen se extendieron rápidamente por toda la empresa, infundiendo esperanza a cada empleado de Sabe. La primera mañana después del envío de la carta, Yasmine entró en la tienda con un estado de ánimo completamente diferente. Sintió cada mirada cálida y cada gesto de aliento de sus compañeros, confirmando que su experiencia había desencadenado una verdadera revolución dentro de la misma empresa donde antes se sentía invisible. Unos días después, llegó un anuncio oficial desde la sede central. Yasmine Brooks sería nombrada para liderar un nuevo equipo especial llamado Voice First, un equipo creado para revisar, evaluar y proponer políticas de recursos humanos basadas en las perspectivas reales de los empleados. La ceremonia de presentación del nombramiento de Yasmine se celebró en la misma tienda, a la que asistió una gran multitud de empleados y clientes. El propio Owen acudió, subió al podio y explicó por qué la había elegido. Nombro a Yasmine Brooks como jefa del equipo Voice First porque es la prueba más clara de que cada empleado, sin importar su puesto, merece ser escuchada. Su historia nos ha conmovido tanto a mí como a todo nuestro sistema de gestión. Confío en que, con Yasmine al frente, este equipo garantizará que nuestra empresa nunca más repita el error de ignorar las voces de los más vulnerables. Las palabras de Owen fueron recibidas con un estruendoso aplauso. Cuando Yasmine dio un paso adelante, sus ojos brillaron de orgullo y emoción. Tomó el micrófono, respiró profundamente y habló con la voz más potente y clara que jamás había usado. Acepto este cargo con profunda gratitud y un fuerte sentido de responsabilidad. Me comprometo a escuchar siempre y hacer todo lo que pueda para proteger los derechos de todos los trabajadores de esta empresa. Entiendo bien los sentimientos de aquellos que han sido abandonados, que se han sentido invisibles y solos. A partir de este momento, prometo que nadie en Everyday Sabe tendrá que soportar eso nuevamente. Al instante, la tienda estalló en aplausos aún más fuertes. Los empleados acudieron para felicitarla y mostrarle su apoyo incondicional. Los clientes habituales se unieron, expresando su admiración y comprometiéndose a seguir apoyando a la tienda por sus nuevos valores centrados en el ser humano. En los días siguientes, el equipo de Voice First estuvo plenamente operativo. Yasmine trabajó incansablemente, organizando reuniones abiertas en la sala de descanso donde cada empleado podía compartir libremente sus opiniones, desafíos y sugerencias. Ya nadie tenía que sufrir en silencio. La gente comenzó a abrirse y a compartir historias que antes habían mantenido ocultas. Mientras tanto, en la oficina de gestión, Michael Owens y Linda Martin se vieron obligados a revisar sus estilos de liderazgo. Michael Owens, que al principio se había opuesto vehementemente a los cambios, gradualmente admitió que su enfoque anterior era erróneo. En una reunión con Yasmine y su equipo, se disculpó formalmente por el daño que sus políticas habían causado, algo que nunca imaginó que tendría que hacer apenas unas semanas antes. Linda Martin experimentó la transformación más profunda de su carrera gerencial.
Un día se acercó a Yasmín con una expresión sincera y le dijo: «He pasado toda mi vida gestionando de la manera que creía más eficiente. Pero ahora me doy cuenta de que olvidé lo más importante. Los empleados son seres humanos, no datos. Lo siento mucho por ti y por todos los que he lastimado». Yasmín respondió con un sincero abrazo, ofreciendo perdón y fe en la capacidad de las personas para cambiar. A partir de ese momento, Linda se convirtió en una de las mayores impulsoras de la renovación de la tienda, participando activamente en las reuniones de equipo de Yasmín y ofreciendo todo su apoyo. Bajo el liderazgo de Yasmín, el equipo de Voice First implementó rápidamente reformas significativas. Surgieron nuevas políticas, más humanas y flexibles, priorizando siempre la equidad, la compasión y la comprensión de las circunstancias personales de cada empleado. Se restableció la confianza en la empresa y los empleados trabajaron con renovado entusiasmo. El cambio positivo en el lugar de trabajo fue tan notorio que los clientes también lo percibieron y el número de clientes leales aumentó drásticamente. La propia Yasmín, que antaño era una cajera desesperada y aislada, se había convertido en un símbolo viviente de esperanza y cambio. Su historia se difundió no solo dentro de la empresa, sino por toda la comunidad. Los compradores a menudo preguntaban por ella por su nombre, queriendo conocer a la mujer que había ayudado a transformar la cara de la famosa cadena de supermercados. Durante todo este proceso, Owen supervisó en silencio el progreso de Yasmín y su equipo. Con frecuencia enviaba correos electrónicos de aliento y apoyaba vigorosamente sus iniciativas. Sabía que la lucha contra un sistema frío e injusto sería larga, pero ahora tenía a Yasmín, y esas voces, antes silenciosas, eran más fuertes y claras que nunca. Owen comprendió que fueron precisamente las voces una vez olvidadas, como la de Yasmín, las que verdaderamente habían revivido su empresa desde dentro. Él se comprometió a apoyarla, asegurándose de que a partir de ahora, cada día de su vida, siempre sería un lugar donde cada persona, sin importar lo pequeña que sea escuchada y valorada tal como se merece. Con el tiempo, los cambios que Owen prometió no solo se quedaron en el papel. Se convirtieron en parte de la cultura misma de la empresa. Meses después, Everyday Sabe se veía y se sentía completamente transformada, no solo en su estilo de gestión, sino en el espíritu de cada empleado. Las tiendas ahora estaban llenas de risas, sonrisas genuinas que antes eran raras durante esos turnos de alta presión. La tasa de rotación del personal cayó drásticamente, mientras que la satisfacción y la lealtad de los empleados aumentaron. Las encuestas internas mostraron que los empleados creían profundamente en los nuevos valores que perseguía la empresa y los clientes respondieron de forma más positiva que nunca. Owen observó estos acontecimientos con profundo orgullo y gratitud, sabiendo que cada uno de estos éxitos surgía de la persistencia y el coraje de personas como Yasmín Brooks. Voces que una vez fueron débiles pero ahora sonaban fuerte y claras. Owen ya no dirigía la empresa como un director ejecutivo frío y mecánico. En lugar de eso, comenzó a visitar las tiendas en persona cada semana. Ya no de incógnito, sino abiertamente, como líder de la empresa. Y no vino a inspeccionar cifras de ventas ni métricas. Vino a escuchar, a tener conversaciones genuinas con cada empleado y gerente, a aprender sobre sus vidas, sus desafíos y sus verdaderas aspiraciones. Un día, Owen regresó a la primera tienda donde había trabajado Yasmín, la cuna de la revolución humana de la empresa. Desde el momento en que entró, el ambiente era cálido y acogedor. Los empleados ya no dudaban al ver a su poderoso CEO. En cambio, lo saludaron con sonrisas sinceras y saludos amistosos. Owen se dirigió al área de caja donde Yasmín estaba capacitando a un nuevo empleado. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. La aprensión y el miedo desaparecieron, reemplazados por la confianza y el inmenso orgullo que sentía por el líder que había cambiado su vida. «Señor Grayson, ¿está visitando nuestra tienda nuevamente hoy?», Yasmín preguntó alegremente. Owen le devolvió la sonrisa cálidamente. «Vine a ver cómo están todos y, por supuesto, cómo está su equipo de voz primero».
He oído que has estado generando algunas sugerencias fantásticas aquí. Sí, respondió Yasmín con orgullo. Hemos recibido muchas ideas nuevas de nuestros colegas y estamos haciendo todo lo posible para ayudar a que todos se sientan cómodos en el trabajo. Owen asintió suavemente. Estoy muy orgulloso de lo que usted y su equipo han logrado. Gracias a ti, Everyday Sabe se ha convertido realmente en un lugar de trabajo para personas, un lugar donde todos son escuchados. Yasmín hizo una pausa. Lágrimas de gratitud brillaban en sus ojos mientras recordaba su humilde sueño de ser vista, de ser escuchada, de ser tratada como una persona real. Ahora ese pequeño sueño no solo se había hecho realidad para ella, sino que se había extendido ampliamente, ofreciendo a miles de otros empleados un lugar de trabajo amable y humano. Señor Grayson, dijo Yasmín en voz baja, con voz temblorosa. Nunca imaginé que un día estaría aquí y hablaría con usted tan abiertamente. Nada de esto habría sucedido sin que usted hubiera escuchado mi historia. Owen la miró con la más tierna sinceridad. No, Yasmín, soy yo quien debería agradecerle. Fue su valentía al hablar lo que me hizo darme cuenta del mayor error de mi liderazgo. Me ayudó a comprender que el liderazgo no se trata solo de gestionar el trabajo. Se trata de liderar con el corazón, mostrando compasión y comprensión. Yasmín asintió, con lágrimas fluyendo ahora libremente. Sabía que el hombre que tenía delante no era solo un poderoso director ejecutivo, sino un líder de auténtica humanidad, dispuesto a defender lo correcto, incluso cuando lo desafiaba y encontraba resistencia. A su alrededor, los empleados de la tienda contemplaron esta conmovedora escena. No dijeron nada, pero todos comprendieron su importancia. Se sentían profundamente afortunados de trabajar para una empresa que priorizaba la dignidad humana, donde los líderes realmente escuchaban, empatizaban e incluso asumían sus errores. En ese momento, Owen volvió a mirar a su alrededor. Sus ojos rebosaban gratitud y orgullo. Se había redescubierto a sí mismo, no como un director ejecutivo distante y centrado únicamente en gráficos, sino como un líder compasivo que priorizaba a las personas por encima de todo. Y Owen sabía que su viaje no había terminado. Seguiría visitando cada tienda, escuchando cada pequeña historia, cada sueño silencioso para asegurarse de que ningún empleado de su empresa volviera a sentirse invisible. Para Yasmín, hoy era la prueba viviente de que incluso el sueño más pequeño puede hacerse realidad, si alguien está dispuesto a escuchar y comprender. Miró a Owen, el hombre más poderoso de la empresa, ahora también el emblema de bondad y decencia que tanto anhelaba, y en su corazón albergaba una convicción más fuerte que nunca. Mientras la salvación diaria esté liderada por un corazón bondadoso como el de Owen Grayson, siempre será un lugar donde incluso la voz más débil se reavive y se honra con genuina empatía y cariño. La historia de Yasmín y Owen no se trata solo de devolver la humanidad al lugar de trabajo. Es un profundo recordatorio de que todos merecen ser escuchados, respetados y vistos como personas reales. A veces, solo se necesita un líder dispuesto a escuchar para cambiar innumerables vidas para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible en el trabajo? Comparte tu historia en los comentarios para que podamos escuchar y compartir la compasión. Si esta historia te llegó al corazón, dale a me gusta, compártela y suscríbete para seguir más historias inspiradoras. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.